Buenas tardes, alumnos. En la clase de hoy vamos a hablar de los dispersantes químicos. En la clase anterior estuvimos describiendo dentro de lo que es la lucha contra los un derrame de hidrocarburos. Hicimos una descripción de la aplicación, digamos, del control con aplicación de barreras. Este método que consta de dos etapas, en donde el hidrocarburo se trata de extraer en su totalidad del ambiente acuático. En este caso, la aplicación de dispersantes, a diferencia de lo anterior, el hidrocarburo derramado quedará en el agua junto con el producto químico que se le va a aplicar como técnica de control. Los dispersantes químicos, ustedes saben que son productos que estuvieron muy discutidos durante mucho tiempo por su toxicidad. De todas maneras, hoy dispersantes de segunda generación, de tercera generación, llamados así, son productos que son biodegradables, amigables con el ambiente, pero de todas maneras hay que tomar recaudos con respecto a su aplicación. ¿De qué se trata? ¿Qué es un dispersante? Un dispersante es un elemento que actúa como un detergente, es decir, un surfactante que lo que hace es disminuir la tensión superficial de los fluidos que yo tengo, en este caso, en el agua. Es decir, yo tengo el agua propia, el agua marina, y por otro lado tengo el producto contaminante que se incorporó en forma de derrame. Es decir, ¿dónde va a actuar ese surfactante? Va a actuar en la zona de contacto entre las dos fases que yo tengo, entre estos dos líquidos insolubles o que no son miscibles entre sí. En particular, ese surfactante tiene dos partes, por así decirlo, dos terminales, dice el texto, donde una parte es afín al agua y otra parte es compatible con el hidrocarburo, es decir, es oleofílica. Esa sería la característica del producto que yo tengo que aplicar para poder controlar o para poder tener el efecto que quiero con este tipo de metodología. ¿Cómo trabaja este dispersante? Yo, en este caso, tengo un producto químico, un hidrocarburo, que tiene dos propiedades físico-químicas que estamos observando acá. Una que es menos densa que el agua, por eso lo encuentro acá prácticamente como estábamos evaluando en la clase anterior sobre el pelo del agua. Por otro lado, es insoluble, no es miscible en el medio en el cual está dispersa. Y al aplicarle el dispersante, lo que va a hacer ese producto es romper esa mancha en pequeñas manchas más pequeñas. Es decir, el objeto de este dispersante lo que va a hacer es que yo voy a tener muchísima mayor superficie de contacto al tener rota la mancha en distintas manchas o gotas más pequeñas. Es decir, fíjense acá está claro, ¿no? El tamaño de la mancha original y cómo el producto químico la dispersó en manchas más pequeñas dentro de la columna dentro de la columna de agua. ¿Para qué quiero yo? Fíjense que acá son todos digamos, los átomos que están involucrados, porque estoy hablando de agua salada, estoy hablando de hidrocarburo y estoy hablando H2O, cloruro de sodio, y que con la aplicación del fertilizante, del dispersante, lo que voy a tener acá son un montón de gotitas separadas, porque lo que quiero en realidad lograr es que lo que estamos observando en esta imagen es que los microorganismos, dentro de las propiedades que estuvimos diciendo y describiendo desde la clase anterior, otra es la de la biodegradación, es decir, que es un producto biodegradable dentro de toda la toxicidad y todos los problemas que genera en el ambiente, es biodegradable. O sea, yo acá apliqué un producto químico
este producto generó la ruptura de la mancha original, produjo gotitas o manchas mucho más chicas que entran en la columna del agua, pero tienen un tamaño determinado, de lo cual tampoco es que la mancha se va a depositar en el fondo, sino que queda en la columna de agua, en donde van a actuar las bacterias, que son las que van a descomponer ese producto, es decir, qué es lo que va a hacer la bacteria. Fíjense que acá les está diciendo más o menos de 1 o 2 días a 4 semanas cómo puede ser la evolución de este tratamiento, es decir, la evolución de la descomposición. Una degradación bacteriana que termina en una colonia de esa mancha, una colonia formada por bacterias y otros microorganismos acuáticos. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Lo que pasa es que yo tengo una estructura de una molécula orgánica formada básicamente por hidrógeno y por cadenas de carbono completas con hidrógeno básicamente. Recuerden que la base de esta molécula es el metano, es decir, es el hidrocarburo más simple, que en este caso sería un gas, no estaríamos hablando en este caso, pero básicamente para que se imaginen lo que es la estructura de un hidrocarburo, es un carbono con 4 hidrógenos y luego los hidrocarburos los carbonos se van uniendo entre sí, de esta manera yo tengo hidrocarburos de mayor peso. Lo que hace la bacteria es romper esas uniones entre los hidrocarburos, de manera que desaparece del cuerpo acuático este compuesto. Básicamente lo que hay que tener en cuenta acá para la mayor eficiencia de la aplicación del dispersante es el tiempo que hay entre la introducción del contaminante en el agua y el momento de aplicación del dispersante. No debe pasar más de 2 días en cuanto a la aplicación, para que sea eficiente todo esto que estamos describiendo. Ustedes saben que cuando una mancha se introduce en el agua, empieza a tener, aparte de la biodegradación, empieza a descomponerse de otra manera, es decir, a sufrir lo que se llama fenómeno de interperización o el llamado weathering. Este fenómeno, weathering viene de tiempo meteorológico, la palabra en inglés weather, y interperización, que es la palabra en español, en castellano, deriva de la intemperie, es decir, es una mancha que se encuentra en la intemperie, sometida a los factores de la intemperie, como puede ser la lluvia, el movimiento del viento, el movimiento del oleaje, el sol básicamente. Imagínense que un hidrocarburo liviano, como puede ser una nafta, rápidamente va a ser evaporada. Por lo tanto, ahí el fenómeno de interperización va a ser mucho más rápido que el fenómeno de biodegradación, porque no le va a dar tiempo a las bacterias a descomponer ninguna mancha, porque lo que está sucediendo es más rápido con respecto a la evaporación producto del calentamiento por el sol de la sustancia. Los tipos de dispersantes utilizados son básicamente 3, que tienen que ver con cuál es la base de lo que se está aplicando. En el primer caso, cuando hablamos de cadenas aromáticas, estos son bastante discutidos, porque ustedes saben que los compuestos aromáticos, que son aquellos hidrocarburos de cadena cerrada, son altamente tóxicos. Pero hay otros compuestos, digamos, hay distintas situaciones que uno tiene que luego de la evaluación de la situación se van a elegir entre estos hidrocarburos que estamos mencionando en la imagen. Por ejemplo, algunos son, digamos, impactan menos sobre el ambiente que otros. Y hoy día este tema ha superado ampliamente a los viejos dispersantes que se utilizaban en otra época. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta con respecto a la efectividad de la aplicación de este tipo de productos? Lo primero que voy a tener en cuenta en el momento lo que voy a tener que recabar en el momento de la evaluación del derrame para poder definir esto,
es el tipo de hidrocarburo, qué viscosidad tiene, sí, digamos, el tiempo que hace que está en el agua, si hay mucho oleaje, si la temperatura a la cual está, el grado de salinidad. eh, Todas estas cuestiones van a influir en la decisión que yo voy a tomar. Por otro lado, lo que se va a elegir es el tipo de método que se va a tener para poder aplicar estos compuestos. Los métodos pueden ser desde rociados desde embarcaciones que estén preparadas ya para aplicar este sistema, o bien que sean improvisados. Se pueden utilizar inclusive los equipos de incendio como emergencia como para improvisar en este caso, o directamente ya equipos preparados con los botalones, como ven ustedes acá, muy similar a los equipos que se utilizan en el campo. Por otro lado, bueno, acá estamos viendo, ven, estos son los llamados botalones, que ustedes a lo mejor han visto los mosquitos, que se les dice así a los equipos que se utilizan en el campo, que pasan por arriba de los cultivos y aplican, en ese caso, plaguicidas, en este caso, un producto químico para dispersar. Por otro lado, tengo el rociado aéreo. ¿Qué ventajas me va a dar a mí el rociado aéreo con respecto al uso del rociado desde embarcaciones? La primera ventaja es que voy a tener mayor eficiencia en el uso del dispersante, voy a ver mejor la mancha, es decir, mejor vigilancia con respecto a la observación de la mancha. En el caso de la aplicación de embarcaciones se utiliza cuando las manchas son pequeñas. Cuando las manchas ya son más grandes se deben utilizar el rociado aéreo. Y la limitación que puede tener el rociado con aviones o con avionetas es básicamente el tema de las limitaciones climáticas. Es decir, también lo que necesito, si el mar está planchado, voy a necesitar para la aplicación del rociado aéreo el movimiento de las olas para que mezcle los productos. Y si el mar está planchado, esto es una limitación para este tipo de aplicación. Por este lado, acá tenemos, digamos, se utilizan desde las mismas naves o aeronaves que se utilizan para la aplicación de plaguicidas en cultivos, o podemos tener, digamos, utilizar helicópteros, etcétera. Acá se ve el equipo donde está el tanque con los botalones que suspenden, obviamente, desde el equipo de propulsión, ¿no? El tanque y los botalones que van regando, entre comillas, el dispersante sobre el derrame. Bueno, acá estamos viendo las otras imágenes, digamos, antes de utilizar todo el sistema, y otros en acción. Este sistema de rociado de tipo Microner es un tubo giratorio, digamos, que va mezclando el producto para luego ser aplicado sobre la mancha. Acá se ve cómo se va cargando la aeronave con el dispersante. Y las propiedades que tiene los dispersantes entonces son reducir el impacto del hidrocarburo sobre la costa. Siempre lo que nosotros queremos evitar es que llegue el derrame de hidrocarburo a la costa, produciendo la mortandad de la vida costera, los recursos turísticos, los recursos pesqueros, etc. Lo que va a hacer el dispersante es que la biodegradación natural del petróleo se acelere. Para grandes áreas es muy importante el uso de dispersantes porque el uso de barreras se dificulta en cuanto a su aplicación. Y por otro lado, se puede utilizar cuando es muy difícil aplicar una barrera porque el mar está encrespado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en este caso, la aplicación de un dispersante va a evitar que se forme el llamado mousse. La mousse es una mezcla, es cuando empieza el fenómeno de interperización sobre la mancha. Es decir, se empieza a degradar el hidrocarburo
y se mezcla con algas,